En este vídeo vamos a hablar sobre el primer mes de embarazo, los primeros signos de embarazo. Recordad que vamos a hacer una serie que vayan explicando mes a mes cómo va evolucionando tu cuerpo y el cuerpo de tu bebé durante el embarazo. El primer mes de embarazo suele ser un periodo emocionante y a la vez lleno de incertidumbre. Muchas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas hasta después de haber pasado varias semanas, pero hay algunos signos tempranos que pueden indicar que una nueva vida está comenzando a crecer en tu interior. Así que muchas felicidades por este emocionante momento. Vamos allá. ¿Cuánto dura un embarazo? Tradicionalmente se decía que el embarazo duraba 9 meses, pero hoy en día lo que contamos son las semanas, siendo 40 semanas la duración estándar, la duración normal de un embarazo. Estas 40 semanas se dividen en 3 trimestres, cada uno correspondiente a una fase del desarrollo fetal. Para explicar bien estas fases podemos hablar de primer trimestre, desde el inicio del embarazo hasta la semana 12, segundo trimestre desde la semana 13 hasta la semana 24 y tercer trimestre que va de la semana 25 hasta el final del embarazo, que va a ser en torno a la semana 40. Además, según el desarrollo del feto o del embrión, tenemos otras clasificaciones importantes. En la semana 24 es importante porque se alcanza la viabilidad fetal. El bebé puede sobrevivir fuera del útero materno en caso de que hubiese un nacimiento prematuro. En la semana 24 a la 37, un nacimiento sería considerado pretérmino, lo que tradicionalmente se llama parto prematuro. De la semana 37 a la 42 es el periodo más habitual para los nacimientos, denominando a término. Y a partir de la semana 42, si el embarazo continúa, hablamos de un bebé post-término. Es importante destacar que más allá de la semana 42 no es recomendable continuar con el embarazo debido a que los riesgos superan los beneficios según la evidencia científica de la que disponemos actualmente. Antes de las 12 semanas vamos a hablar del periodo embrionario, donde el embrión se está formando. A partir de la semana 12 entramos en el periodo fetal, que durará hasta el nacimiento. Diferenciar estos periodos es importante, por ejemplo, en relación a los efectos de posibles agentes teratogénicos como medicamentos, sustancias tóxicas o infecciones que son más dañinos durante el periodo embrionario debido a la organogénesis, es decir, al periodo en el que se están formando los órganos del embrión. El inicio del embarazo es un proceso asombroso y complejo que marca el comienzo de una nueva vida. Desde la fecundación hasta la implantación, el embrión pasa por una serie de transformaciones muy rápidas y que son cruciales. En la primera semana, la fecundación es el primer paso en la creación de un nuevo ser. Ocurre cuando un espermatozoide se fusiona con un óvulo en un proceso que dura alrededor de 24 horas y que se lleva a cabo en la trompa de Falopio. La ovulación y la fecundación ocurrirán aproximadamente 2 semanas después de la fecha de última regla, y el resultado de la fecundación va a dar origen al cigoto. El segundo día de vida ocurren las primeras divisiones del cigoto, incrementando su número de células. Al finalizar este segundo día, el embrión tendrá ya 8 células. Desde la fecundación hasta el cuarto día, el embrión estará viajando a lo largo de la trompa de Falopio hacia el útero. El tercer día de vida, recordad que con respecto a la última regla contabilizaremos ya más de 2 semanas, el embrión se vuelve a dividir, dando lugar a un embrión de 16 células que llamaremos mórula. Las células que están en el interior de la mórula darán lugar al embrión propiamente dicho, mientras que las células externas darán origen a la placenta. El cuarto día de vida, el embrión llega al útero. Para ese entonces, el embrión se denomina blastocisto. El quinto día de vida del embrión, el embrión se une al endometrio materno y el sexto día comienza la implantación, mediante la cual el blastocisto se adhiere al endometrio. Para el séptimo día, el embrión penetra en el interior del endometrio. Entramos ya en la segunda semana. Al iniciar la segunda semana, el blastocisto aparece parcialmente sumergido en el endometrio materno, penetrando por completo en el espesor del endometrio en los días subsiguientes. Para los días 11 y 12 del desarrollo, el blastocisto se encuentra totalmente inmerso dentro del endometrio.
Entonces, algunas células del embrión que formarán la futura placenta penetrarán a mayor profundidad y se conectarán con los vasos sanguíneos maternos, permitiendo la llegada de sangre para nutrir al embrión. Esto da lugar a la comunicación entre los vasos maternos con el embrión. En este momento es cuando suele producirse el sangrado de implantación, coincidiendo aproximadamente con las 4 semanas desde la última regla. Explicaremos a lo largo de este capítulo en qué consiste el llamado sangrado de implantación. Al finalizar la segunda semana, la zona que hemos llamado embrionaria se conecta con esa placenta primitiva a través de una estructura que dará lugar más adelante al cordón umbilical. En este tema vamos a hablar sobre los signos tempranos del embarazo. Aunque estos signos de los que voy a hablar son los más comunes, tenéis que saber que cada mujer experimenta estos síntomas de manera diferente y que no todas van a sentir todos los signos de los que vamos a hablar a continuación. Uno de ellos va a ser la tensión mamaria. Uno de los primeros signos de embarazo que muchas mujeres experimentan es la tensión o la sensibilidad mamaria, y esto se debe a los cambios hormonales que tu cuerpo está experimentando para prepararse para la lactancia. Puedes notar que tus senos están más sensibles al tacto, más hinchados, notar que están como más pesados, incluso es posible que veas cambios en el color y el tamaño de tus pezones. Si te sientes molestia, puedes utilizar un sujetador, un sostén cómodo, de buen soporte, preferiblemente sin aros, para aliviar las molestias. Otro signo precoz frecuente son las náuseas, que pueden seguirse o no de vómitos. Es un síntoma muy común que puede aparecer incluso desde la 4ª semana, o sea, muy pronto. Aunque son más frecuentes a primera hora de la mañana, pueden ocurrir en cualquier hora del día o de la noche. Y este síntoma es causado por el aumento de la hormona del embarazo, que es la hormona que llamamos gonadotropina coriónica humana, la HCG. Hablaremos más adelante en detalle de cómo combatir este síntoma. Otro síntoma que tenemos es el cansancio. Sentirse cansada es muy habitual durante el primer mes de embarazo. Tu cuerpo está trabajando intensamente para adaptarse a los cambios hormonales y así poder comenzar a nutrir el embrión en desarrollo. Tanto la HCG como la progesterona, que es una hormona que aumenta significativamente durante el embarazo, pueden hacerte sentir somnolienta, con mayor sueño de lo habitual. Así que intenta mejorar tu descanso durante esta época del primer trimestre. Otro signo es el dolor abdominal leve o moderado, que puede ser uno de los primeros signos de embarazo. Es un dolor que suele parecerse a los dolores menstruales y normalmente se deben a la implantación del embrión en el útero o a la formación del cuerpo lúteo en el ovario. Si el dolor es intenso, solicita atención médica para descartar otras patologías. Y muchas mujeres notan cambios en el olfato o en el gusto desde las primeras semanas de embarazo. Algunos olores que antes eran agradables pueden volverse de repente intolerables y es posible que desarrolles aversión por algunos alimentos. Además, puedes encontrarte con más labilidad emocional de lo habitual, con cambios repentinos de humor, pasando fácilmente de la alegría a la tristeza. Habla con tus seres queridos sobre cómo te sientes y no dudes en buscar apoyo emocional si lo necesitas. Algunas mujeres van a experimentar un ligero sangrado o manchado alrededor de la época en la que se espera la menstruación. Esto puede ser debido a la implantación del embrión en el endometrio, cuando el embrión se está haciendo un huequito dentro del útero para poder implantarse. Y esto va a ocurrir aproximadamente en la semana 4. Por lo tanto, si experimentas un sangrado leve muy pequeño, no te alarmes porque aunque debes consultar con tu médico o matrona para asegurarte de que está todo bien. La aparición de estos signos no debe ser tomada como una confirmación de embarazo. Esto es importante que lo comprendas. Igualmente, la desaparición de estos signos o síntomas tampoco significa necesariamente que algo no vaya bien. Cada mujer es diferente y estos signos y síntomas pueden evolucionar de manera muy dispar entre cada mujer embarazada. Vamos a hablar de los distintos test de embarazo. ¿Cómo puedo saber si estoy embarazada? Y es que existen varias pruebas que pueden ayudar a determinar si estás embarazada, cada una con su propio nivel de precisión. Todas ellas se basan en la detección de la hormona llamada gonadotropina coriónica humana, la HCG.
Esta hormona es producida por el tejido embrionario, por el tejido del bebé, para evitar que el cuerpo lúteo desaparezca. El cuerpo lúteo va a ser la formación que se produce en tu ovario para empezar a producir hormonas y que el embarazo siga hacia adelante. Todo esto va a permitir el desarrollo correcto del embarazo. Empieza a producirse la hormona, el HCG, en el momento de la implantación, entre el 6º y el 10º día tras la fecundación, siendo detectable en sangre a partir del día 11 y en orina unas 2 semanas después de la fecundación, es decir, 4 semanas después de la última regla, cuando sería la siguiente falta. El test en orina. Las pruebas de embarazo caseras son las más accesibles y más comúnmente utilizadas. Estas pruebas detectan la presencia de la hormona HCG en orina y por eso permiten confirmar si existe esta hormona y si podemos estar hablando de embarazo. Su mecanismo es muy sencillo. Se coloca la tira reactiva de la prueba en contacto con la orina de la mujer. Las pruebas de orina son bastante fiables cuando se utilizan correctamente y si se espera haber tenido ya alguna falta en el periodo menstrual. Los falsos positivos, que significa que da positivo pero en realidad no estás embarazada, son muy raros, pero pueden ocurrir debido a la presencia de algunos medicamentos. Si la mujer está tomando algún medicamento, también puede alterarse si frente a algunas condiciones médicas o a la reciente pérdida de otro embarazo. Los falsos negativos, que es cuando la prueba da negativa pero en realidad sí estás embarazada, pueden ocurrir si la prueba la realizas demasiado pronto, cuando los niveles de hormonas son todavía bajos. Para reducir la posibilidad de un falso negativo, se recomienda realizar la prueba con la primera orina de la mañana que contiene una mayor concentración de hormona HCG. En cuanto a los test en sangre, cuando intentamos confirmar un embarazo por una analítica, las pruebas en sangre para detectar el embarazo pueden detectar niveles más bajos de hormona HCG en comparación con las pruebas de orina, por lo que pueden detectar un embarazo incluso antes de que falte la primera regla. Los falsos positivos, cuando nos dicen que estoy embarazada y en realidad no lo estoy, son extremadamente raros. Puede ocurrir, ya que hay algunos tumores ginecológicos que pueden producir hormona del embarazo, pero desde luego no es lo habitual. Y los falsos negativos, cuando me dice que el test es negativo y en realidad sí estoy embarazada, también son raros, pero podrían producirse si la prueba se realiza demasiado pronto o por errores en el procesamiento de la muestra. Otra manera que tenemos de confirmar embarazo es la ecografía. El ultrasonido transvaginal o la ecografía transvaginal, que es la que hacemos por vía vaginal, puede confirmar un embarazo mediante la visualización del saco gestacional dentro del útero. Sin embargo, debemos esperar hasta la semana 5 para poder visualizar el embarazo. Incluso hay muchas veces que hay que esperar más o que hacemos una ecografía y no nos da los datos suficientes como para poder ver si es una gestación que va hacia adelante o no, y hay veces que hay que hacer más de una ecografía en el tiempo para poder confirmarlo. Por esto se suelen preferir las pruebas analíticas, ya sean en sangre o en la orina, salvo que exista sospecha de aborto o de embarazo ectópico, que es cuando el embarazo está fuera del útero y se sitúa en la trompa. La ecografía abdominal, que muchas veces nos preguntáis, tiene peor visualización, por eso se suele preferir la vía vaginal cuando se habla de un embarazo muy precoz. Vamos a hablar sobre las señales de alarma durante el embarazo. Como ya hemos hablado en otros vídeos, tanto el dolor pélvico como el sangrado pueden ser signos que podrían incluso considerarse normales en el embarazo. Sin embargo, si el sangrado es abundante o el dolor es muy intenso, pueden constituir una señal de alarma. ¿Qué hacemos cuando tenemos un sangrado mayor que una regla? Y es que un sangrado o un manchado escaso, sobre todo alrededor de la semana 4, recuerda que puede ser producido por el sangrado de implantación, que es el momento en el que el embrión se está haciendo su hueco dentro del útero, se está implantando, se considera normal, así que no debes asustarte. Sin embargo, los sangrados más abundantes pueden ser el comienzo de un aborto, así que en caso de sangrado vaginal abundante mayor que una regla, debes acudir al hospital para realizar una valoración médica. Si bien es cierto que el sangrado abundante es un signo de alarma, muchas mujeres que tienen este síntoma no sufren un aborto.
por lo que no asumas que el embarazo no va bien solo por haber tenido el sangrado, porque no tiene por qué ser así. Sí que hay que ir al médico a comprobar cómo está todo, pero no significa que siempre vaya a terminar en un aborto. Y por otro lado tenemos el dolor intenso. El dolor intenso siempre es un signo de alarma en una mujer embarazada. Aunque la formación del cuerpo lúteo en el embarazo puede ser dolorosa, que es el quistecito que se forma en el ovario cuando te quedas embarazada y que empieza a producir las hormonas, a veces puede llegar a ser muy doloroso y se produce al principio del embarazo. Aún así, sabiendo que esto puede ocurrir, es recomendable realizar una valoración urgente para descartar otras patologías. Aquí termina el primer mes de embarazo. Espero que os haya servido para aclarar algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacéis en consulta. Nos vemos en los siguientes vídeos de Aula Ginecología en el área mujer. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.